En este canal ya hemos hablado de Gillian Flynn, autora de libros como Perdida, Heridas abiertas y el libro que venimos a hablar hoy, Lugares oscuros. Lugares oscuros es una novela publicada en 2009 y tenéis también una película por si la queréis ver con el mismo nombre. La novela nos cuenta la historia de Libby Day, una mujer que con tan solo 7 años vivió una masacre en su familia, cuando su hermano, Ben Day, acabó con la vida de su madre y de sus 2 hermanas. Libby Day fue la única superviviente de esta masacre y nunca se había planteado el hecho de que quizás su hermano no podía ser el culpable de lo que ocurrió. No es hasta 25 años después cuando tocan a su puerta un grupo de gente llamados el Kill Club, un grupo de gente, una especie de sociedad obsesionada con casos famosos y formada por antiguos policías, periodistas o simplemente gente interesada en los crímenes. Es así como Libby Day vuelve a desenterrar todo su pasado y se enfrenta a una pregunta que quizás hasta el momento nunca se había planteado realmente. ¿Ben Day, su hermano, lo hizo o no lo hizo? Ella siempre ha creído que sí, de hecho el recuerdo que ella tiene es el de estar huyendo de esa casa con su hermano persiguiéndola. Pero quizás la memoria juega malas pasadas y quizás no todo lo que pensaba Libby Day que era es en realidad. Y es que la novela no solo trata de resolver un crimen, sino que también explora el hecho traumático que tiene Libby Day y que la hace llevar a cabo una narrativa conveniente a lo que cree que sucedió. El crimen de Ben Day contra su familia se enmarca dentro de un pánico que sucedió realmente en Estados Unidos entre los años 80 y 90. El pánico satánico. Ben Day era un joven que en el pueblo se sabía que participaba en cosas satánicas que en ese momento daban muchísimo miedo y que en la vida real trajeron muchísimos problemas. Durante los años 80 y 90 en Estados Unidos y también en otros países, aunque en menor medida, se desató un fenómeno conocido como pánico satánico, surgido a partir de rumores y programas de televisión que afirmaban que sectas satánicas estaban abusando, torturando y asesinando a niños en rituales secretos. Y aunque se demostró que muchas de estas condenas sí que eran reales y justificadas, muchas otras eran completamente injustificadas. Y es que durante todo el libro lo que va haciendo la novela es plantearte si realmente Ben Day es un superviviente, una víctima de lo que sucedió, o si, por el contrario, es el asesino. Y estas dudas ante la culpabilidad o no de una persona pasan mucho más a menudo de lo que creemos. En 1994, en Nueva Zelanda, David Bain volvió a casa después de su trabajo repartiendo periódicos. Cuando llegó a la casa familiar, según sus declaraciones, puso una lavadora, se lavó las manos y después fue a saludar a su madre. Sin embargo, lo que se encuentra es una escena casi surrealista. Su madre, sus 2 hermanas, su hermano y su padre están muertos. David Bain, en shock, llama a emergencias y en ese momento comienza a descontrolarse todo. En un primer momento, el cuerpo de Stephen, el hermano más pequeño, parece no encontrarse, ya que estaba dentro de un armario vestidor y no se pensó en mirar dentro. Cuando lo encontraron, vieron que Stephen era el único de la familia que tenía signos de haber luchado, y que no solo había recibido un disparo, sino que también había sido estrangulado probablemente antes del disparo. Este disparo provenía de un rifle que se encontraba justo al lado del cuerpo de Robin Bain, el padre. Un rifle con silenciador que era propiedad de David Bain. Una de las cosas en las que se fija la policía nada más llegar es que la casa está muy sucia y muy desordenada. Lo que más llama la atención y lo que empieza a encaminar la investigación es un mensaje que se encuentra en el ordenador de la casa. La pantalla del ordenador, que está desbloqueada, tiene un mensaje que pone: "Lo siento, tú eres el único que merecía vivir". La policía se da cuenta de un detalle importante, y es que el cuerpo de Robin Bain está más caliente que el resto de cuerpos de la casa, lo que hace pensar a los investigadores que Robin es la persona que ha matado al resto de miembros de la familia y que después él se ha quitado la vida, lo que encajaría también con el mensaje del ordenador, ya que el único que queda con vida es su hijo mayor, David. Pero la investigación, que en un primer momento parecía muy obvia, comienza a complicarse muchísimo. Todos han sido disparados por el mismo rifle, un rifle que pertenecía a David y que este guardaba en su habitación. Cuando la policía llega a la casa, se encuentran las gafas de David sin un cristal, y este cristal casualmente aparece debajo de la cama de Stephen. También se encuentra una huella ensangrentada en la lavadora, cuando David había dicho que lo primero que había hecho al llegar a casa había sido poner una lavadora. Otra de las pruebas que encontrarán serán unas huellas ensangrentadas que van desde la habitación de Margaret, la madre, hacia las escaleras. Y es que conforme van investigando estas 2 líneas de investigación, encuentran varias inconsistencias en el relato de David. Según David, él llega a casa a las 6:42 de la mañana después de repartir los periódicos, y no es hasta las 7 y 9 de la mañana que llama a emergencias. Pero si David al llegar a casa solo puso una lavadora y se lavó las manos, ¿por qué tardó casi 25 minutos en llamar a la policía? En un primer momento, David dijo que no recordaba bien lo que había hecho durante esos 20-25 minutos, pero más adelante recordó haber estado en la habitación de Laniet, donde la vio con sangre en la cara y la oyó gorgotear.
Esto implicaría haber estado en la habitación en el momento inmediatamente posterior a que la disparasen, por lo que la fiscalía concluyó que si había oído gorgotear a Laniet era porque él era el asesino. Cuando inspeccionan el cuerpo de Robin, el padre se dan cuenta de que su ropa está limpia a excepción de su propia sangre, algo que no encajaría muy bien con la escena del crimen. Y una de las cosas que más llama la atención a los forenses es que Robin tenía la vejiga llena, algo bastante extraño porque si vas a acabar con tu familia, algo que te tiene que poner muy nervioso, lo más normal es que vayas antes al baño. Y es que pese a las pruebas físicas que hay en la escena del crimen, una de las cosas que más peso tuvo a la hora de llevar a juicio este caso es el comportamiento de la familia Bain. Todos los testigos y vecinos coinciden en que los Bain eran una familia muy rara. Margaret y Robin Bain se habían casado y habían tenido en Nueva Zelanda su primer hijo, David, pero pronto se fueron de misión a Papúa Nueva Guinea, donde iban en principio para 3 años y acabaron pasando casi 15 años de su vida. Allí tuvieron a 3 hijos más, Arawa, Laniet y Stephen. En Papúa Nueva Guinea, Robin comenzó a dar clases de religión en una escuela, pero sus hijos vivieron toda su infancia en un ambiente muy rural, y de hecho ni siquiera sus hijos fueron escolarizados allí. Cuando finalmente acabó la etapa de la familia en Papúa Nueva Guinea y volvieron a Nueva Zelanda, David tenía 12 años, y al incorporarse a los estudios que le pertocaban por su edad, no conseguía llegar al nivel. Esto llevaría a que más adelante David fuese expulsado de la universidad por sus malas notas. Pero David no era la única persona con problemas en la familia. El matrimonio entre Margaret y Robin no funcionaba. Margaret, desde su estancia en Papúa Nueva Guinea, había empezado a comulgar una nueva espiritualidad diferente a la que comulgaba su marido, Robin, quien por aquel entonces trabajaba en una pequeña escuela a unas 2 horas de donde vivían dando clases de religión. En el momento de los hechos, Margaret y Robin no estaban juntos sentimentalmente. De hecho, entre semana, Robin dormía en la furgoneta delante de la escuela en la que trabajaba y los fines de semana dormía en una parcela del terreno de la casa familiar, también en una caravana. Pero quizás la persona que más había sufrido en toda esta trama familiar había sido la hermana mediana, Laniet. Laniet, antes de su muerte, no vivía en casa, pero esa noche, la noche del crimen, había decidido ir a dormir a la casa familiar porque al día siguiente iba a haber una reunión. Laniet estaba enganchada a las drogas y por aquel momento vivía de la prostitución, y aunque pudiese parecer que no tenía relación con la familia por gusto, Laniet tenía un motivo de mucho peso para ello. Laniet contó a varios de sus amigos que su padre había estado abusando de ella cuando era pequeña, y que incluso en Papúa Nueva Guinea había un hijo de los dos. Esto habría llevado a que Laniet saliese de la casa familiar, pero que esta relación de sumisión entre padre e hija continuase a lo largo de los años, ya que cuando Margaret y Robin comienzan a distanciarse, Robin durante varios días se queda a dormir en casa de su hija. La policía toma esta historia como un móvil para que Robin quisiese acabar con su familia. El hecho de que Laniet fuese a confesar lo que este hombre había hecho lo habría llevado a acabar con la vida de todos. Sin embargo, otras personas consideran que David también tenía motivos para acabar con la familia. Varios testigos cuentan que David tenía muy mala relación con sus padres y con sus hermanas, y que incluso había amenazado con el rifle que tenía a sus hermanas, y que la única persona que lo toleraba en la familia en realidad era su propia madre. Con todo esto, con las pruebas físicas y sobre todo con un relato sobre la maldad de David, la acusación llevó a David Bain a juicio. En 1995, David Bain fue declarado culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional hasta pasados 16 años. La fiscalía argumentó que David Bain había asesinado a su familia y que después había intentado manipular la escena del crimen para parecer que su padre, Robin, se había suicidado tras cometer los asesinatos. Pero durante el juicio surgieron dudas sobre la interpretación de las pruebas, el papel que había tenido la policía al llevar a cabo los protocolos para recoger estas pruebas y la posibilidad de que Robin hubiese sido el autor del crimen. Y aquí, después del primer juicio contra David Bain, es cuando se pone realmente el caso interesante. En Nueva Zelanda comenzaron a crearse muchos grupos que defendían la inocencia de David Bain, diciendo que él no era un asesino, sino que era también una víctima de este caso. Lo más sonado fue que uno de los exjugadores de rugby de los All Blacks, Joe Karam, se interesó en el caso en 1996 y que puso a la disposición de David Bain todo su equipo legal. Comenzó una larga campaña en todo el país para defender la inocencia de David, algo que había sido llevado a la inversa cuando se defendía la inocencia de Robin, el padre, antes del primer juicio contra David. El apoyo que recibió David Bain durante los años posteriores al primer juicio, periodistas, abogados, expertos forenses y gente que no tenía nada que ver
ver con el mundo legal, se volcaron en conseguir pruebas que consiguiesen dar la inocencia a David Bain. Se volcaron con la idea de que la investigación inicial había estado llena de errores y suposiciones que habían puesto a David Bain en el punto de mira cuando realmente era una víctima. En 2007, la Corte Privada del Consejo en Londres, por entonces la máxima autoridad judicial en Nueva Zelanda, recordemos que Nueva Zelanda había formado parte de las colonias británicas, concluyó que el primer juicio a David Bain no había sido justo y que había una posibilidad real de que se hubiesen llevado a cabo una serie de injusticias contra David. En 2009, David Bain fue juzgado por segunda vez. Esta vez, la defensa presentó nuevas pruebas que apuntaban a Robert Bain como el posible asesino. Habían podido llevar a David Bain a juicio después de 9 puntos presentados. 9 puntos que demostrarían la inocencia de David Bain. Finalmente, después de 3 meses de juicio, David Bain fue declarado no culpable. El caso de David Bain dejó muchísimas cicatrices en la sociedad neozelandesa. Una de las cosas que más había llamado la atención durante el juicio era que se había permitido a los bomberos quemar la casa por mandato de parte de familia de los Bain, aun cuando había muchísimas pruebas en la casa y que durante el segundo juicio no pudieron ser recogidas de nuevo. Y una de las cosas de las que se habló también muchísimo después de que fuese liberado fue la compensación económica que una persona tiene que recibir después de haber estado en la cárcel muchísimos años siendo inocente. ¿Cómo se paga realmente este error judicial a las personas que lo han sufrido? Pese a que David Bain fue declarado no culpable, muchísima gente sigue pensando que realmente él lo hizo. Y eso es algo que en el fondo nunca podremos saber a ciencia cierta. Igual que ahora, vosotros tampoco sabéis si Ben Day en la novela lo hizo o no lo hizo. Cuando acaba el juicio, mucha gente sigue pensando si de verdad considera a esa persona un superviviente, una víctima o un asesino. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado interesante. Sabéis que podéis suscribiros, dejar un me gusta, dejar un comentario. Yo soy Eire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!